Quiero permitirme presentar a las dos personalidades que nos acompañan hoy para el siguiente panel, que es Reaseguro, estabilidad y fortaleza ante un mercado cada vez más desafiante y las perspectivas para el 2026. Para ello nos acompañan el día de hoy Horst Ágata, que él es nacido en Oberhausen, Alemania. Hizo sus estudios de Economía y Matemáticas en las universidades de Duisburgo y Madrid. En 1991 empezó a trabajar como trainee en la AMB, uno de los grupos financieros más grandes de Alemania, hoy Generali. Ha impartido muchas conferencias sobre diferentes temas de seguro y reaseguro en varios países de Latinoamérica y España. También tuvo la oportunidad de ser responsable de algunos seminarios sobre seguro y reaseguro para Genri y para diferentes instituciones aseguradoras dentro de la región latinoamericana. Él es gerente de marketing actualmente de Genri para América Latina, España y Portugal. Démosle un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. También nos acompaña Max Kuckemans. Él es nacido en Múnich, Alemania, ingresó en Munich Re en el año 1989, desempeñando diferentes funciones dentro del Departamento de Latinoamérica, tanto en Múnich como en sus oficinas internacionales, con especialización en daños y garantía. En 1997 fue nombrado director de contratos en la oficina de Munich Re en Brasil, y del 2006 al 2013 tomó el cargo de gerente general de la oficina de Munich Re en Buenos Aires, siendo responsable para los mercados de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Hasta que en 2014, con 25 años de trayectoria, fue nombrado director general de la oficina de Munich Re en México, responsable de los mercados de México y Centroamérica. Muy bienvenido. Un aplauso también, por favor. Los dejo entonces en el uso de la palabra para la presentación de hoy. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. De verdad es un honor estar aquí con ustedes nuevamente en este importante foro que todos los años organiza AGIS con mucho trabajo. De verdad es algo maravilloso y yo puedo decir sin nada exagerar, que fui uno de los primeros, sino el primero que abrió el foro de AGIS. Lo hicimos hace muchos años, ya no me acuerdo cuándo, pero tenía algunos kilos menos, algunos tequilas menos, zacapas también, pero de verdad ver esto, cómo creció todo esto, me pareció sensacional. Creció también el mercado, eso también es bonito, y va a seguir creciendo, que creo es muy importante para el futuro. Y a los jóvenes que vienen puedo decir que ustedes, con todo lo que hemos escuchado ya en la mañana, vendrá un gran futuro con muchas oportunidades para ustedes. Entonces, muy bonito esto. Para mí es también un honor estar aquí con mi amigo Max, puedo decir que es mi amigo. Max y yo conocemos ya muchos años. Cuando él llegó a México yo lo recibí en mi casa. Para mí es siempre muy bonito estar con Max porque es una persona que le confío mucho y bueno, aparte de ser un gran reasegurador, es un gran amigo. Max, como saben, tiene más de 30 años en esto, casi 40. Yo también, entonces tenemos algo que decir definitivamente y bueno, esperamos que les guste un poco este intercambio que hemos preparado en nosotros. Yo puedo decir que el reaseguro, yo siento, nunca ha sido tan relevante como medio para cerrar la brecha entre la incertidumbre y la certeza como hoy en día. Es impresionante lo que está pasando en el mundo. Como saben, hoy fue un día importante porque el señor Trump llegó a Davos y yo creo que
Oliver Bäte, que es el CEO de Allianz, lo describió hoy en la mañana muy bien porque Trump dio la conferencia alrededor de las 2 de la tarde en Davos, que aquí eran un poco antes de las 8 aquí. Y Oliver Bäte dijo, el ambiente hoy en la mañana era como en un gallinero, cuando las gallinas hablan constantemente, todo el mundo está hablando sobre cuándo viene el zorro, qué va a pasar cuando viene el zorro, ¿no? Bueno, el zorro ya estuvo, el zorro dijo lo que piensa y gracias a Dios se comportó más o menos bien, y no todo lo que dijo es falso, lo que normalmente estamos acostumbrados. Dijo también algunas verdades, pero como siempre el Señor crea muchas incertidumbres sobre los mercados financieros, que también va a ser una parte que hablamos. En este caso, el mercado parece que se está tranquilizando. La bolsa subió. La bolsa subió, el DAX alemán subió, el Dow Jones también parece que está indicando que se va para arriba. Y si somos ciertos, hace 5 o 10 años no hablábamos de esto, porque no eran temas que nos interesaban, ¿no? Y justo de esto queremos hablar un poquito de esto, ¿no? Bueno, hablamos primero de las cifras rápido. Tuvimos muy malos años a partir del 2017 con los tres huracanes, ¿se acuerdan? El famoso Harvey, Irma y María. En total hasta 2020, ahí incluimos el COVID, tuvimos un índice combinado de 102. Estamos perdiendo dinero como mercado de reaseguro. Tenía que ver mucho por las catástrofes que hemos tenido. El punto rojo es nuestro presupuesto, es el límite donde podemos aguantar, donde no va al capital, al negativo, y justo como ven ahí, hemos superado en varios años este punto rojo, y esto afectó mucho a nuestros resultados. Justamente en los últimos 2-3 años, esto es al revés, tuvimos mucha suerte, y nos fue mucho mejor. También, como saben, nos hemos retirado de algunos riesgos como mercado de reaseguro a nivel mundial. Estamos participando menos en riesgos importantes. Esto es lo que se llama el hard market, ¿no? Que tuvimos en los últimos 2 años. Esto se debe sobre todo que realmente en los años anteriores no logramos cubrir ni siquiera nuestro costo de capital. Aquí ven el rojo es el costo de capital. Hemos perdido dinero porque no tenemos tanta suerte como los corredores en este mundo, que desde 20 años han ganado dinero y no han tenido ni un año malo, ¿no? Aquí la línea azul, para que quede claro, para que todos estemos aquí, nosotros los aseguradores y los reaseguradores perdemos, ganamos, pero no tenemos la suerte de tener siempre un resultado positivo como los corredores. Así a los corredores que están en el salón les pido un corazoncito también para nosotros, ¿no? Ten cuidado, después te esperan frente a la puerta. Y que nos ayuden a ganar dinero, ¿no? Porque este negocio es para todos y todos estamos sentados en el mismo barco. Sí. Así que para que sepan los corredores que también nos damos cuenta nosotros, ¿no? Max va a hablar de esto cuando hablamos de la parte CAT más clara. Como tuvimos ese hard market, el mercado, como pueden ver, donde tenemos los puntos azules, allí donde hacemos el círculo, allí ven como el mercado se recupera, los precios de los catastróficos están recuperándose, sobre todo en el 23, en el 24. Pero algo también que Max va a mencionar son los altos siniestros catastróficos que hemos tenido en los últimos 6 años. Esto es preocupante y Max va a hablar de esto en la parte que él va a tener. Como pueden ver, consecuencia, los años 21 para adelante,
El sector reasegurador ha tenido un excelente índice combinado y todo pinta que este año también, el 25, también va a ser un año muy positivo para el sector reasegurador. Así que estamos nuevamente recuperados en capital, eso sí es cierto, y fueron años interesantes para nosotros, tanto en los Estados Unidos, como pueden ver el retorno sobre el capital del 23, 17%, 24%, y en Europa para los Big Fours, que son Munich Re, Swiss Re, SCOR y Hannover, pueden ver perfectamente ahí también retorno del capital 17, 16%, y para este año calculamos más o menos terminar en lo mismo, ¿no? Sí. En eso estamos. Y eso también les gusta mucho enseñar a los corredores cuando hablan del capital del reaseguro. Esa es una gráfica que presenta todos los años Guy Carpenter, pero también lo hace Aon Re. Yo les quiero dejar claro, es cierto, el mercado de reaseguro creció el capital, eso es muy, muy cierto, pero el capital se concentra en estos 20 reaseguradores. Estamos hablando que estos 20 reaseguradores mantienen el 80% de este capital. Entonces, ojo también con los otros que no están allí en esta lista. Siempre el tema de capital, finalmente nuestro negocio es un tema de capital. Y con quien ustedes trabajan a la largo, el valor de este reaseguro se va a reconocer al momento de pagar un siniestro. Y creo que aquí no hay ninguna duda que lo tenemos todos claros los que estamos aquí en la sala. Bueno, no cabe duda lo que yo les dije al principio, y yo no quiero hablar mucho de esto. Hemos tenido 40 años o más, a partir de los 60, realmente un ámbito de la política comercial bastante tranquilo, ¿no? Y bastante estable, como ustedes pueden ver, y justamente con lo que está pasando actualmente, y tiene mucho que ver con el señor, el que mencioné al principio, también con las guerras que nunca hemos tenido en las décadas anteriores. Muchas estamos viendo en un momento de los más, sobre todo para nuestra generación, la de Max y yo, que somos hijos de la posguerra. Nuestros papás estuvieron en la guerra y para nosotros tuvimos una vida mucho más tranquila. Pero ahora parece nuevamente que para nuestros hijos nuevamente tenemos que pensar en guerras. En este momento tenemos varias guerras en este momento. Y hoy en la mañana todos mirábamos a Davos justamente por ese miedo, ¿no? Gracias a Dios el señor Trump lo calmó al mundo y esto también es importante. Pero tenemos que tener claro que estos entornos macropolíticos, geopolíticos, tienen un enorme impacto en nuestro negocio, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Así que nuestro mundo hoy no es un mundo de una crisis, es un mundo de muchas crisis, ¿no? Como se puede decir, de una policrisis, ¿no? Tenemos restricciones económicas, ¿no? Aranceles, sanciones por todo el mundo que afectan directamente en nuestro negocio, en sus contratos, ¿no? Tenemos cambios de regímenes, ¿no? Venezuela es un enorme... Esto vamos a ver qué pasa. Puede ser incluso para nosotros reaseguradores positivo lo que está pasando, ¿no? Los avances tecnológicos que son, por un lado, una gran oportunidad para los que estamos en este negocio, pero también significan un reto para nosotros, porque hay gente que nos amenaza, que ataca a nuestras compañías, a nuestros servidores. Entonces, esto a nuestros datos, estos son los cambios sociales, una población cada vez mayor,
una población que cada vez necesita una salud que cada vez cuesta más. Entonces, pero les digo, al mismo tiempo son retos, pero también grandes oportunidades. Y todo esto va a llevar cambios importantes a la suscripción tradicional que hoy en día estamos viendo. El pasado, y sobre todo Max va a hablar de esto, el pasado de los datos que tenemos ya no tiene nada que ver del futuro. El futuro va a ser muy diferente para nosotros. Y por eso también estos temas en el clima y la migración, todo esto en el mundo está influenciando fuertemente en nuestro negocio. Así, la policrisis no es solo tener varias crisis al mismo tiempo, sino al juntarse, estas crisis se vuelven todavía más peligrosas que cada una por separado. Y creo que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así que recordamos siempre el pasado para aprender un poco qué va a pasar en el futuro. Y nosotros también queríamos recordar el terremoto en Guatemala. Y 50 años. 50 años, exactamente. Y yo me acuerdo muy bien, no sé qué está pasando, que siempre me vuelve, pero bueno, es igual. Ustedes ya vieron la foto. El tema de Guatemala, 2-3 palabras nada más. Con Guatemala y Managua, el gran terremoto en Nicaragua, con estos terremotos realmente empezó los análisis de los terremotos para nuestro mundo de reaseguro, ¿no? Los modelos llegaron mucho más tarde al mundo, en los años 90, ¿no? Los modelos probabilísticos. Los jóvenes van a pensar que es un estudio de wow, de muchos años. No, estamos todavía, estamos hablando de 20, 30 años. En Managua y Guatemala empezamos los reaseguradores a darnos cuenta que necesitamos cifras y hicimos lo que hoy se llama CRESTA, ¿no? Una asociación CRESTA para hacer los cúmulos, ¿no? Hacer por cada país sectores para medir la acumulación de cada país. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, hasta hoy no conocemos la pérdida máxima probable del país porque no hay un modelo probabilístico, ¿no? Y ojalá en un futuro cercano lo tengamos, ¿no? Como en México. En México es uno de los países más avanzados en esos estudios, ¿no? Fue un tema después del gran terremoto del 85 que los mexicanos se juntaron y dijeron queremos conocer y queremos saber. Y ellos hicieron esto. Esto para mí es un gran trabajo y eso es un trabajo reconocido mundialmente, lo que hizo la Universidad de México. Yo de verdad les pido, empiecen un poco a pensar en esto para que tengan más certeza sobre lo que tenemos de exposición realmente, porque la certeza tendrá mucho impacto sobre el precio final. Y bueno, Max va a hablar un poco de esto, de la situación en la que estamos hoy en día en el mundo del catástrofe. Muy bien. Horst, gracias por la introducción. Con mucho gusto. ¿Me das tu pointer? Pero no, es tuyo. Ah, sí, para que no se pase lo mismo. A ver cómo hago el brinco ahora, ¿no? Con todo tú, con el Marco y a los catástrofes. Pero primero, buenos días también por mi parte. Gracias, Horst, por la preparación del foro. Muchas gracias, Agis, por la invitación. Pero sobre todo, muchas gracias a los amigos de Guatemala que nos hicieron o tienen una gran hospitalidad y que nos quitaron las preocupaciones en esta semana muy especial. Yo, en lo personal, puedo decir, ya llegué el sábado y conocí una linda zona de manera muy especial el domingo del país, ¿no? Cristian, ni nos dimos cuenta que ha pasado, ¿no? Después vimos en la televisión y llegaron los mensajes, pero ustedes inmediatamente mandaron mensajes de mucha tranquilidad y obviamente una pena que pasó para algunos que han perdido la vida en esto, ¿no? Pero también felicidades a Agis hasta ahora por ese gran evento. Ojalá, Horst, con nuestro foro no lo arruinamos, ¿no? Seguimos en buen nivel.
Y para esto, para decir la verdad, Horst, no sé qué me pasó contigo, qué hice contigo, ¿no? En tantos foros estuvimos juntos. Correcto. Tú siempre hablas bonito de capital, los KPIs, y a mí me mandas los catástrofes, ¿no? O sea, ya sabe todo el mundo, ¿no? Viene Max, vienen los desastres, ¿no? O sea... Bueno, la Munich Re es la que normalmente siempre paga muy bien, ¿no? Y mucho. Sí, porque nosotros participamos, ¿eh? Y bastante. No como otros. Y bastante. Nos da orgullo participar en eso, pero ya me preocupa un poco, ¿eh? Que siempre me mandas la parte mal a mí. Bueno, y viendo ahora un poco estos... ¿Qué? ¿Ya se dan la mano aquí, Cristian y Herman? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Bueno, pero ¿quién ya ha visto las estadísticas de este año? Porque Munich Re, Swiss Re, más o menos al inicio de enero lo publican. Mano arriba, ¿quién lo vio ya? Claro, tú, Herman, sí, tú. Los corredores, me imagino también. Algunos, ¿no? Perfecto. Entonces ya podemos compartirlo y para muchos es novedad. Y la otra pregunta, ¿quién piensa, porque de esto hablamos aquí también, que por falta de eventos extremos, ¿ya te vas, Horst? No. Pensé que lo hacemos en conjunto, ¿eh? ¿Y quién piensa que por falta de eventos en 2025 van a bajar los precios de reaseguro? Ojo, y los corredores no pueden levantar la mano, ¿eh? Herman, Cristian, otros están un poco más tímidos, ¿eh? O sea, vemos un poco cómo se va esto, ¿no? ¿Te parece? Ok, entramos entonces, pero vemos los hard facts. Aquí, en los últimos 45 años, se acumula, y esto es por región, que los daños económicos totales que eran por NatCat, que es uno de los climate change factores, ¿no? Uno de los 3 factores más relevantes para la mirada de un reasegurador al mundo es el geopolítico, es climate, pero también el tema cibernético, ¿no? Cada vez más fuerte y son temas también que se discutan en Davos. Pero en total los daños económicos, solo para tener una relación, son más o menos 7.000 millones de $. Y los asegurados es un tercio, un poco más de 2.000 millones. O sea, confirma todo lo que hablamos y en el panel anterior con la brecha. Y fíjense lo curioso, sin entrar en los detalles, más de 50% de estos catástrofes están pasando en la región de las Américas. O sea, mucho en el norte, Caribe, América Central ha tenido sus eventos, pero también el sur, ¿no? Con terremotos, recordamos el gran terremoto en Chile, ¿no? Hace 15 años más o menos. Sí. O sea, es significativo, ¿no? O sea, la brecha es abierta y los grandes eventos, 50%, pasa en nuestra región, ¿no? Si después lo vemos, las mismas cifras por los perils, por los riesgos, lógico, empieza earthquake, storm y todo eso está en la lista top. Pero lo que ha pasado en los últimos años y se nos olvidamos, y yo he tenido ya conversaciones en Guatemala en esos días a nivel técnico con nuestros interlocutores y nuestros socios, son los secondary perils. Y eso muchas veces nos olvidamos. Y ahí los 2 grandes es el tema inundaciones, deslaves, pero también los wildfires. Acuérdense, el año pasado en esa época, el año empezó con los grandes wildfires en Los Ángeles. Nadie lo tenía esto en el radar, pero vemos detalles un poco más adelante. O sea, por un lado hay una gran concentración de catástrofes en nuestra región y de otro lado aumentan los secondary perils que muchas veces cuando hacemos nuestros cálculos no tenemos bien en consideración, ¿no? O sea, recomiendo también tener un ojo bien en esto. Y ahora la buena, la mala, pero también la advertencia
que tiene que ver con mi pregunta. The good news, el año 2025, sinceramente, no ha sido tan costoso en catástrofes como el año 2024, que ha sido el tercero más costoso, pero tuvimos suerte. ¿Y por qué? No había ningún landfall en Estados Unidos, porque ahí es donde realmente los daños económicos son más fuertes, ¿no? Pero lo que sí hay una tendencia, mismo que la brecha es grande, que los siniestros asegurados ya están sobrepasando los 100 mil millones de dólares en los últimos años. O sea, arriba en los económicos hay un poco de volatilidad, pero el mercado de seguro, los 100 mil millones ya es casi garantizado, independiente de los años. Y esto en el promedio de años anteriores ha sido menos, ha sido 80 a 70 mil millones, ¿no? O sea, tenemos que tener eso en cuenta y eso se ve bien en esta lámina. Ahora, en concreto, para este año y comparación al año 2024, esas son cifras mezclados entre Munich Re y también el estudio de Swiss Re, que también hacen buenas publicaciones. En los economic losses, el año 25 sí ha sido menos que el año 24. En los insured losses, lo mismo. Pero fíjense, hemos hablado del tema de la penetración también, ¿no? O el porcentaje. Si vemos los wildfires arriba en la derecha, que es el mercado de Estados Unidos, ellos no tienen tanta brecha. O sea, algo hacen diferente. Ahí obviamente hay más cultura de seguros, hay más dinero invertido, ¿no? Y todo lo que ustedes saben. Pero los wildfires han tenido un daño económico arriba de 50 mil millones y para el mercado asegurador 40. Y todo lo demás, la brecha es mucho más alta. Por ejemplo, el huracán más fuerte de nuestra región fue Melissa, que más o menos 10 mil millones de daño económico y en seguros un tercio, ¿no? O sea, algo está distinto en Estados Unidos que en nuestra región, pero esto también fue parte de la discusión del foro anterior y para no ser repetitivo, pero la alerta, creo que el principal mensaje es el cuadro abajo a la derecha, que el cambio climático no disminuye, porque el mercado asegurador tiene que trabajar o buscar sus soluciones con esto, ¿no? Creo que esos hosts que me pediste mostrar un poco en el Big Picture sobre el tema NatCat, no sé si llegó bien los mensajes, pero sí, menos en 25, que no significa que el exposure es latente y tuvimos suerte de no tener landfall en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Hablando un poquito de las perspectivas o de las experiencias, sobre todo que tú has tenido en las últimas renovaciones, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de tu última renovación, sobre todo pensando en incendio y líneas aliadas? ¿Y cuál es tu visión de la próxima renovación para Centroamérica y México? Todo lo que voy a decir aquí, Horst, van a tener todos los oídos muy abiertos y algunos más probable van a decir, vamos a ver qué nos dicen ahora, ¿no? Pero analicémoslo, seamos realistas, ¿no? Seamos realistas, ¿qué pasa? Yo me preparé un poco porque también son las mismas preguntas que hemos recibido en las sesiones individuales con nuestros socios aquí y muy discutido. Y mira, lo que me pediste, Horst, es la reflexión de la renovación 1 de enero, donde en el mundo hay mucha renovación,
En México es una parte, ¿no? Y en el continente otra parte, porque nuestras renovaciones son más divididas en varias fechas. Sí, 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 sí. Pero podemos sacar reflexiones. Y las reflexiones pueden tener efecto a los que renuevan 1 de abril, que es mucho aquí, en Guatemala, pero también Panamá y también cuentas en México. Y la fecha de 1 de abril también justo coincide con las grandes renovaciones de la retrocesión. O sea, por bien o por mal. Porque pueden aprovechar o no aprovechar los mismos momentos, ¿no? Pero vemos qué pasó y en el globo total, o en la torta total de qué está pasando, creo que aquí lo más que interesa a los colegas en la sala son un poco de desarrollo de precios y terms and conditions, porque todos quieren saber qué van a traer los reaseguradores en la mesa para que no haya sorpresas, ¿no? Un poco más adelante, si nos da tiempo, Horst, tú y yo compartimos sobre oportunidades y retos, ¿no? Y también puse un circulito en el tema de cambio geopolítico o geoeconómico, que también puede tener chances para el futuro, ¿no? Que en algún momento también lo mencionamos. Y en esa próxima slide, mira, empiezo con una pregunta. Es raro que nosotros lo hacemos, ¿no? Quizás puede ser un poco provocativa. ¿Será que menos 10 risk adjusted en catastrófico? Estoy hablando contratos catastróficos, facultativos, otra dinámica. Es la nueva realidad. ¿Quién cree que sí? Hermann. ¿O todos los demás creen que no? Porque me imagino es más bajo, ¿eh? No. Y cuando lo hablas, algunos te dicen, ay, no te crees, te vas a quedar corto. Y en algunos estudios lo hemos visto, en unos países hasta es más bajo, ¿no? En otros menos bajo y en otros no tan bajo, porque realmente cada mercado es diferente. Pero que estamos en un nuevo ciclo, sería inocente no decir que ya estamos en una nueva dinámica, ¿no? Por todo lo que escuchamos antes y tú has de capital disponible y todo eso, ¿no? Pero ahora la perspectiva nuestra de un reasegurador que está años en la región, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué para nosotros es lo relevante? Y dividimoslo otra vez, que tiene que ver entre precio y que tiene que ver entre terms and conditions, ¿no? Porque esto va en la mano. Cuando analizamos cuentas, lo más relevante primero es una cuenta estratégica, es una aseguradora con la cual trabajamos años, hemos ido como en un matrimonio por thick and thin, como lo dices, por todos los momentos, ¿no? O son cuentas transaccionales, donde un año participas en un layer, en un catastrófico, otro año no participas en un layer catastrófico. O sea, cada reasegurador tiene básicamente esta segmentación. Si alguien dice algo distinto, sería interesante conocerlo, pero hay reaseguradores también que quieren solo trabajar en el transaccional, un año sí, un año no, y otros ven más holístico. Yo comparto nuestra perspectiva, que principalmente es más estratégico, holístico. Y ahí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y eso es importante para ustedes, ahora cuando definen la compra de reaseguro, ¿no? También es la capacidad asignada total entre contratos proporcionales, que principalmente es colocación directa, y los catastróficos, que es por naturaleza van por los conductos de los brokers, por cliente. Pero ahí nuestro análisis es cuánta capacidad PML asignamos en completo a una cuenta, independiente un poco del canal. La otra es, si solo participas en un catastrófico, es entrada, salida, un layer sí, un layer no, todos los layers, o haces más pick and choose.
Pero creo que depende también cada aseguradora cómo quieran manejar su panel de reaseguro. Y lo que hemos experimentado en la renovación del 1 de enero, que es más México, todavía hay una cierta particularidad por el payback del huracán Otis. Pero hemos visto que los socios reales respetan que nuestra capacidad asignada, sí, va un poco con el flow, porque también en los mercados duros, estos nunca van así en precios, ¿no? Van más así y después se complementan con las capacidades que conviene y que son disponibles. Ahora las aseguradoras tienen una gran ventaja, que los grandes reaseguradores que tú has mostrado, Horst, vuelven a tener más apetito. Tuvimos años donde el apetito fue complementado de capacidades asiáticas, por bien o por mal, no lo quiero juzgar, pero ahora los tradicionales también van a estar y van a decir dónde puedo hacer más, dame un poco más, etcétera, etcétera. Es una ventaja, es una buena situación para las aseguradoras, ¿no? Y en el Terms and Conditions, pero una cosa es precio. Precio al final se refleja en el resultado de las aseguradoras, en el P&L, ¿no? En el Profit and Loss, cuánto pagan al reaseguro. Gran relevancia y no menor, y eso muchas veces nos olvidamos, son wordings, cláusulas, etcétera, los Terms and Conditions. Y yo puse algunos que son relevantes en ese ciclo que estamos y básicamente lo hicimos en conjunto, ¿no? Y cuando yo hablo con los colegas en la plaza local, todos dicen, la inflación en Guatemala es baja. Hasta más baja que México, más baja que Estados Unidos. Pero las sumas aseguradas no tenemos bien fijadas, ¿eh? Y cuando hay un siniestro, hay una enorme brecha con el infraseguro. Esa discusión está latente. O sea, también que el valor de reposición sea adecuadamente fijada en las sumas aseguradas. Para mí, lo que yo entiendo de nuestros socios, es un gran reto aquí en Guatemala. Y hay las discusiones siempre huevo gallina, el corrector, el agente no, y vende otro, y después no, y sí, y no se ajusten. Pero, o sea, la inflación, al final, con el precio de reposición, es un riesgo todavía latente, ¿no? Después el tema de coaseguro lo hemos discutido, ¿no? Hay maneras de coaseguro abierto en una póliza y hay maneras de coaseguro, ¿cómo lo dijiste, Cristian? Interno, ¿no? También de controlarlo bien el coaseguro, es importante para el reasegurador. El event limit. En Guatemala el oficial son 12% de la zona metropolitana. Algunos colegas compran mayor event limit, es protección de capital, es válido, pero también tiene su efecto al precio, ¿no? O sea, si dices, dame una rebaja en el precio, pero el event limit quiero más alto, o sea, tiene que ser una buena combinación. Un tema nuevo, y tengan mucho cuidado en eso, es la lista de sanciones. Con tú lo que hablaste, con el amigo Trump, para, entre aspas, decirlo de esa manera, de repente alguien está en la lista de sanciones, entra, sale. Esto es muy importante para las aseguradoras que cuidan este tema. Fíjense, en Colombia, el presidente del país está en la lista OFAC. Ni podría tener una cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etc. Y esto puede pasar. Y de momento, y cuando hay un siniestro, un reasegurador europeo o americano, depende de dónde va la capacidad, no va a responder a un siniestro de personas o empresas en la lista de sanciones. Después tenemos, es un tema muy mexicano, pero tú mencionaste también, de repente hay cambios de leyes. En México pasó todo la telenovela del IVA, etcétera. Quién sabe si otros países después dicen, es interesante, también aquí lo introducimos. Es un tema fuerte también que afecta
el reaseguro, ¿no? Porque muchos se olvidan y dicen, bueno, lo pasamos a reaseguro, al final el expected loss y el IVA es más alto, pero cada contrato de reaseguro tiene una cláusula, se llama change of law, cambio de ley, y si algo pasa en ese sentido, puedes renegociar las condiciones. Eso muchos ni tenían en su radar. Y hace un par de años ya empezamos a introducir todo lo que es SRCC, más control, más límites en eso no ha bajado, ¿no? Entonces, con este panorama, ¿y por qué lo amplío un poco así? Porque queremos ser transparentes y previsibles para ustedes. No representamos reaseguradores de sorpresas, digamos, y en estos temas vamos a trabajar para encontrar un equilibrio, un balance entre qué es precio y capacidad y patrimonio, ¿no? Y ahí abajo, no sé si lee bien, Jorge, porque estamos tan fuertes y enfrente de esto, pero recordamos, y Hermann lo hemos hablado varias veces, precios es resultado, event limit es patrimonio, ¿no? Que tienen que cuidar. Para mí y los brokers que están aquí, en esa fase que estamos, el trabajo de los brokers es fundamental. De lo que yo hablaba, de que esa composición de reaseguradores, pero también donde respetan, cuando las aseguradoras dicen, no, con una Swiss Re, Munich Re, Hannover, ya trabajamos años, don't touch, demasiado drástico, hacer la composición de la colocación, que también se beneficia al precio final. O sea, esto yo creo que es relevante. Y puse también los negocios facultativos, Life and Health, es un poco aparte de esas consideraciones. Creo que Alejandra, tú vas a tener más un panel de Life and Health, ¿no? Etcétera. Y facultativo tiene otra dinámica todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el goal? Creo que en lo que entramos en los próximos renovaciones es, en inglés decimos Smart Cycle Management. Hablan con sus reaseguradores que haya plena transparencia y previsibilidad donde quieran hacer más, donde quieran hacer menos, porque si ustedes ajustan las sumas aseguradas, automáticamente aumenta la asignación total de PML de un reasegurador. Y algunos reaseguradores pueden acompañar este crecimiento natural, otros dicen no. Yo te tengo asignado 50 millones PML y después esto transfiero en un porcentaje de tu programa. O sea, hay de todo, ¿no? Y yo no tengo duda por nuestra parte de los grandes que encontramos soluciones equilibradas y que no, esto sería un problema, que sería un landing zone adecuado, porque ya hemos tenido hasta en estos juntos 80 años de experiencia, cada uno casi 40. Hemos visto manejo de ciclos, Smart Cycle Management, y no es necesario caer en errores del pasado, pero hablarlo con tiempo y previsibilidad, ¿no? Eso me gustaría de transmitir desde mi punto de vista, representando Munich Re, que es un poco la visión a las renovaciones que vienen. Bueno, muchas gracias, Max. Con gusto. ¿Está bien? ¿Caras tristes o caras felices? No lo veo bien de aquí. Realmente habíamos pensado hablar mucho más, tenemos mucho más temas para hablar con ustedes y para conversar, tiempos, pero ya veo que Paola ya está, llegamos al tiempo límite. Pero tú quieres compartir. No, pero tampoco hace falta mucho hablar de esto. Únicamente respecto al tema de responsabilidad civil, no es muy diferente a lo que Max dijo de la parte de incendio, claridad en las exposiciones, y definitivamente
prima no puede comprar incertidumbres, ¿no? Cuando más incertidumbres tenemos sobre las exposiciones, entonces más caro es la cobertura. Creo que es muy, muy importante. Nosotros somos uno de los grandes líderes de RC en el mundo. Tiene que ver también con nuestro capital. Tenemos gran exposición en México en muchos contratos y lo que vemos que con los cambios de las sociedades también cambian digamos las ganas de demandar, cambian también, y en México está pasando fuertemente la jurisprudencia. Vemos claramente que ustedes ven ahí que hay abogados que se preparan para apoyar a nuestros asegurados. Hay fondos que invierten incluso en esto, y actualmente las compañías mexicanas están sufriendo con una ola de la parte de siniestros que estamos notando fuertemente. Y en el mundo también vemos que con todos los cambios sociales vemos más demandas. El impacto al sistema asegurador es gigantesco. Entonces, ahí estamos hablando, a veces la gente lo subestima y no tenemos gráficas para poderles enseñar como tenemos en la parte catastrófica, pero allí también es catastrófico lo que está pasando y requiere mucho capital a las compañías. Así que creo que definitivamente RC sigue siendo un ramo muy, muy interesante, va a crecer mucho en los próximos años, porque va a haber incluso coberturas obligatorias que la gente tiene que comprar, pero definitivamente necesitamos claridad en las coberturas. Allí yo les recomiendo, si les interesa trabajar en este ramo, necesitan especializarse, necesitan suscriptores que conocen el tema. Uno que suscribe incendio no es necesariamente la persona adecuada para suscribir RC. Son personas muy, muy diferentes, ¿no?, en su preparación. Entonces, yo les recomiendo mucho, es un gran ramo. Aquí en Guatemala falta mucho todavía, pero igual creo, como hoy dijimos en la mañana, en 10 años las cosas van a cambiar mucho y la sociedad está cambiando. Entonces, vale la pena ya pensar más en este ramo. Y como último... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya te veo un poco nerviosa. Ya dijo ¿Ya que... terminó? Terminó. Bueno, vamos al cierre, ¿eh? Ya, no, claro. Cierre, chiquititas. ¿no? Correcto. Nosotros habíamos pensado decirles un poco al final esto. El reaseguro es algo muy bonito y hay no sé si ustedes la conocen, la famosa navaja suiza, que de niños todos tuvimos una navaja suiza. La navaja suiza es una cosa enorme, muy gorda, que muchos lo llevan aquí en el cinturón. Como pueden ver, el reaseguro es como una navaja suiza para gestionar eficientemente las carteras de las aseguradoras. Hay alemanas también, ¿eh? Sí, alemanas también, sí. Pero la famosa es la suiza, ¿no? En un mundo más fragmentado como tenemos hoy en día, el riesgo deja de viajar por autopistas y empieza a moverse por caminos estrechos, con más fricciones, más volatilidad y más necesidad de un buen reaseguro y un buen seguro. Entonces tengan claro que yo pienso que tenemos un gran futuro, sí, como sector, ustedes también, pero la necesidad nunca fue tan grande como es ahora de nosotros. Y lo vieron en la pandemia. Es curioso, pero en la pandemia la gente se dio cuenta lo que sí vale, lo que es importante, un buen seguro. No, estoy de acuerdo, Horst, y
La navaja tiene muchos tornillos, puede resolver muchos tornillos, pero en resumen, para brincar todo lo que hemos preparado todavía, pero que lo más relevante es un smart cycle management, que realmente no caemos en locuras. Hemos visto las cifras, el combined ratio, los ramos más que ceden en Guatemala es P&C, donde entre 90 y 96% está cedido al reasegurador. Las cifras de retención tienen combined ratio de 170%, o sea, nadie gana dinero con esto. Y manejémoslo con inteligencia para que esa brecha no se abra más. Muy bien.